Bienvenidos al ciclo de conferencias virtuales programadas por la Escuela Académico Profesional de Derecho. Quien les habla es el doctor Andrés José Borstig Santos y el día de hoy desarrollaremos lo que es el tema de desalojo. Cuando nosotros pensamos en desalojo, siempre pensamos en un lanzamiento, pero tengamos en cuenta que el término desalojo nace como consecuencia de dos hechos importantes. Primero, es que cuando se ha habitado un recinto o un bien y se ha ingresado a través de un contrato, es decir, el propietario del bien le ha cedido el derecho de uso y disfrute del bien. Esto es por un lado. Por otro lado, también tenemos lo que es el ocupante precario. ¿Y qué es el ocupante precario? El ocupante precario es aquella persona cuyo contrato ha vencido y sin embargo, este continúa de una manera tácita en la conducción del bien. Ahora bien, nosotros siempre pensamos en desalojo, por ejemplo, lanzar a la persona. Pero no olvidemos de que el término desalojo también es como consecuencia de un mandato judicial. ¿Por qué? Porque el desalojo tiene que estar contenido en una resolución judicial de sentencia. En esta oportunidad, señores alumnos, vamos a determinar lo que es el concepto, lo que es su objeto, la naturaleza jurídica, las etapas del proceso sumarísimo. ¿Por qué las etapas del proceso sumarísimo? Porque un proceso de desalojo se lleva ante los juzgados de paz letrados. Sabemos que es un proceso de naturaleza civil y en los procesos de naturaleza civil existen tres vías procedimentales: proceso sumarísimo, abreviado y de conocimiento. Un proceso judicial relacionado con el petitorio de lo que es desalojo se va a ver en lo que es el proceso sumarísimo. Ya más adelante les explicaré cuáles son los pasos que se sigue en este tipo de procesos. Asimismo, enfocaremos también cuáles son los bienes respecto de los cuales procede el desalojo. Asimismo, también observaremos quiénes pueden demandar desalojo. El propietario del bien, aquella persona investida de poder, el administrador. Tenemos que ver quiénes son las personas que pueden demandar desalojo. ¿Contra quiénes se interpone? No olvidemos de que inclusive existen personas que efectivamente han celebrado contrato y lo han subarrendado a otras personas, puesto que en el contrato primigenio inicial no se consideró como una cláusula exclusiva lo que era el hecho de que no podía subarrendar. Fíjense ustedes, señores alumnos, analicemos ¿qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades. Y siempre vamos nosotros a tener que considerar acuerdo de voluntades, acto jurídico. ¿Y qué cosa es un acto jurídico? Primero, fin lícito, objeto física y jurídicamente posible. Manifestación de la voluntad. Voluntad de las partes. Ya después le voy a explicar esta parte. Relaciones jurídicas en las que procede el desalojo. Muy bien. Como concepto, señores alumnos, nosotros tenemos de lo que es desalojo, es un procedimiento judicial para que los ocupantes de un inmueble urbano o rústico, ya sean inquilinos, ya sean locatarios, ya sean arrendatarios o precarios, lo desocupen y lo restituyen a quien tiene derecho a él. ¿Y quién tiene derecho a él? El propietario. Puesto que este señor, que es el propietario, tiene
el bien registrado en los registros públicos. Y es el único que puede darlo en cesión, pero siempre a través de un contrato. Existen otros casos donde se cede, por ejemplo, la morada a una determinada persona sin contrato. Y ya veremos también cómo y de qué manera nosotros tendríamos que ofrecer los medios de prueba para nosotros considerar que ya este contrato verbal, porque es un contrato verbal, también procede y está contenido en nuestra norma sustantiva, puedan nosotros ejercer nuestra acción cuando ya, por ejemplo, esta persona ha dejado de pagar las mensualidades. Por ejemplo, esta persona lo ha transferido a otra persona, el famoso subarrendamiento. Como les decía, estos procesos se tramitan en la vía del procedimiento sumarísimo ante los juzgados de paz letrado. Y lo tenemos contenido en el artículo 585 del Código Procesal Civil. ¿Qué nos dice esta norma? Dispone que la restitución de un predio se tramita con arreglo a lo dispuesto para el proceso sumarísimo. Entonces ya la norma nos delimita que nosotros tenemos que postular nuestra demanda, pero en la vía del proceso sumarísimo. Y las precisiones que el propio Código establece en el subcapítulo que lo legisla. Bajo este punto de vista, nosotros, ¿qué vamos a tener que ofrecer como medio de prueba anexos a nuestra demanda? Primero, el contrato. Segundo, la carta notarial de requerimiento de devolución y, por ejemplo, cuando fenece el contrato, porque normalmente los contratos son a 1 año, a 2 años, a 5 años, y este fenece. Falta de pago, cuando existen 2 meses y 15 días. Entonces, ¿cuál es la finalidad del proceso de desalojo? Para no confundirnos, es obtener la restitución del predio. Es decir, recuperar el predio que nosotros en un momento determinado lo dimos en cesión, de uso solamente. Ahora bien, este proceso de recuperación y reintegrar en el uso y el goce de la tenencia de un bien inmueble a quien reclama su libre disposición. ¿Quién lo reclama? El propietario. ¿Quién lo puede reclamar? La persona investida de poder. ¿Quién lo puede reclamar? El administrador, quien tiene los poderes y facultades dados. Ahora bien, frente a quien no tiene ningún título, es decir, cuando decimos que no tiene un título, decimos que no tiene un título cuando el contrato ha fenecido, es decir, ya no olvidemos que el contrato tiene un inicio y un fin. A eso le decimos el contrato de naturaleza determinada. Ahora bien, ¿a quién se encuentra ocupándolo sin derecho a permanecer en él? Por ejemplo, como también les expliqué, 2 meses, 15 días sin pago de la renta, inmediatamente procede la resolución del contrato. Ahora, esta restitución, ¿qué implica? Implica la devolución de la cosa a quien la poseía. No olvidemos, señores alumnos, que el predio es una de las clases de bienes inmuebles que está contenido en el artículo 885, inciso 1 de nuestro Código Civil. Ahora bien, también es definido en el artículo 954 de esta misma norma sustantiva, es decir, los códigos. ¿Y qué comprende? El suelo, subsuelo, sobresuelo, precisándose que la propiedad del subsuelo no comprende lo que son los recursos naturales, no comprende los yacimientos y restos arqueológicos,
ni otros bienes regidos por bienes especiales. Ahora bien, hemos hablado de las etapas del proceso sumarísimo. Estamos en un momento donde ustedes tienen que aprender, tienen que captar cuál es la concatenación. Bajo este punto de vista, nosotros siempre vamos a postular la demanda. Ojo, cuando nosotros postulamos la demanda, no se llama presentación, se llama postulación. ¿Por qué postulación? Porque la demanda puede ser admitida o no. Puede ser admitida, excelente, mediante el auto admisorio. Y también puede ser declarada inadmisible. ¿Por qué? Porque puede faltar algún requisito de procedibilidad. ¿Ante quién se presenta? Ante el juez de paz del letrado. ¿De acuerdo a qué? A las unidades de referencia procesal. Existen momentos, por ejemplo, donde los alquileres es por más de $6,000, otros serán por 12,000 y N cantidad de soles. Ahora bien, cuando la demanda es admitida, esta se corre traslado al demandado. El demandado tan solo tiene 5 días para poder contestar la demanda. ¿Y qué va a contestar en la demanda? Si tiene título o no tiene título. No existe otro medio u otra forma mediante la cual puede ejercer la defensa. Porque aquí estamos hablando de lo que es desalojo propiamente dicho. Ahora bien, en esta etapa no existe reconvención, los plazos para contestar la reconvención no existe, pero sí podemos deducir excepciones. Las excepciones se plantean conjuntamente con la contestación de demanda. Ahora bien, entre otros, podemos plantear una excepción de incompetencia por razón de territorialidad. Podemos también nosotros plantear una falta de legitimidad para obrar del demandante, por ejemplo, en el caso de un administrador, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene poder, cuando este poder ha fenecido. Ahora, el plazo para contestar estas excepciones se hace en audiencia única. También se plantean tachas y oposiciones. Y estas se actúan en la audiencia única. El plazo para resolver estas tachas y oposiciones se actúan en audiencia única. El emplazamiento se da dentro de los 15 días a 25 días. Hay una etapa de saneamiento que son 10 días. Se da la etapa de la audiencia conciliatoria, que son 10 días. Le estoy leyendo a ustedes, haciendo recordar los plazos que existen. Alegatos hay, porque también el abogado de las partes, en aplicación del principio del debido proceso y legítimo derecho de defensa, tienen que hacer los alegatos que correspondan. Después de esta etapa pasamos a lo que es la sentencia, la cual va a ser dada después de los 10 días posterior, y luego viene, si es que una de las partes de la sentencia le es adversa, tiene la posibilidad de apelar. Esta posibilidad de apelar en la vía del proceso sumarísimo solo tiene 3 días. Ahora bien, pasamos a una segunda instancia cuando existe apelación. Cuando existe apelación, va a pasar a la segunda instancia, es decir, a la sala. Y como no me canso de decirles, señores alumnos, antes eran conocidos como vocales. Hoy en día son conocidos como jueces superiores. Las salas hoy en día está conformada por jueces superiores. En segunda instancia, ¿quién va a elevar? El juez de primera instancia o también llamado el acuo. Después de ello, los vocales o jueces superiores o sala es el acuen. Ahora bien, después de ello, ¿qué van ellos a dilucidar? La vista de la causa con el informe ODAN. Ojo, acá no existe el traslado de la apelación, no hay una adhesión del recurso de apelación,
No existe un traslado de la adhesión. Simplemente hay vista de la causa y el informe oral, donde cada uno de los abogados va a sustentar la parte que le corresponde. Es decir, hechos jurídicos, netamente. El plazo para sentenciar no hay, pero normalmente siempre es hecho dentro de un plazo de 20 días. Y así se devuelve el expediente al acuo, es decir, a primera instancia, si es que no hay recurso de casación, dentro de los 10 días siguientes de emitida la resolución de confirmación o revocación, con la finalidad de que el juez de primera instancia determine lo conveniente. A ver, ¿cuáles son los bienes respecto de los cuales procede el desalojo? El desalojo, como ya lo habíamos dicho, señores alumnos, procede para obtener la restitución de los siguientes bienes: los predios. Esto está contenido en el artículo 585 de la norma adjetiva. ¿Qué cosa es la norma adjetiva? La norma procesal. Ahora bien, esta denominación de los predios sabemos también que es de origen romano, pero es para referirse a lo que es una finca, una propiedad inmueble, y también los bienes muebles que no sean predios. Esto ustedes al momento de revisar lo van a encontrar en el artículo 596. ¿Quiénes pueden demandar? El propietario, el arrendador, el administrador. ¿Quién es el propietario? La persona física o jurídica que tiene derecho de dominio sobre la cosa frente al inquilino. ¿Quién es el arrendador? En el contrato se llama a quien concede el uso o goce de una cosa, ejecuta la obra o presta un servicio. El administrador, no olvidemos, es la persona física o jurídica que administra sus propios bienes o los ajenos, pero por razón de la naturaleza de un mandato o de un poder delegado u otorgado. ¿Contra quiénes interpone la demanda? Contra ese arrendatario que ha incumplido, por ejemplo, con el pago de la renta mensual. Contra el subarrendatario, es decir, el que arrienda para sí lo que tenía a su vez arrendado. Contra el precario. ¿Por qué precario? Porque su contrato venció. Y contra cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución. Puede darse el caso, señores alumnos, de que ustedes están acá viviendo, por ejemplo, en Lima, o están viviendo en los departamentos donde estén ustedes, y desafortunadamente están lejos, y cualquier persona ingresa a ese bien. El artículo 586 no los dice de un modo determinante. Contra cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución. Ocurren casos donde también existen bienes inmuebles, donde existen muchas familias que viven. Puede ser que existe el papá, la mamá, los hijos, los tíos, los suegros, etc. Cuando planteamos este tipo de demandas, nosotros tenemos que citar el nombre de la persona a quien estamos demandando, así como también contra todos aquellos que resulten responsables. Dentro de lo que son las relaciones jurídicas en las que procede el desalojo, les indicaré, señores alumnos, que el artículo 586 del Código Procesal Civil fluye que el desalojo procede las relaciones jurídicas que se originan en un contrato de arrendamiento. Ya les expliqué qué cosa es un contrato. Es un acuerdo de voluntades. Cuando no hay una relación jurídica que sustente la posesión del bien, se denomina precario. Y por cualquier otra relación jurídica. Conclusiones, señores alumnos, el proceso de desalojo busca la restitución de un predio a quien tenga derecho sobre él. En el proceso de desalojo, por falta de pago, no se discute la vigencia del contrato, sino solo la existencia o no
del estado de mora en el pago como sustento de aquel. Señores alumnos, tengan ustedes muy buenas